Lo que ocurre, y yo voy a dar un ejemplo muy simple, tenemos una gran ventaja en turismo. Hay gente que piensa que el Cabo de Horno, Tierra del Fuego y Navarino es extraordinario, porque el Cabo de Horno es el ícono de la navegación mundial. Y a Corfo se le ocurrió eso, en los tiempos que yo estaba, incluso 90 y tanto, empezamos a pensar en eso. Y armó un gran programa para atraer inversionistas internacionales para desarrollar aquello. Vinieron los inversionistas y se frustraron. No pudieron invertir. Se hizo una promoción en Europa, etcétera, no pudieron invertir. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la demanda estaba en Ushuaia y la Armada tenía problema para que el barco pase con bandera tal o cual, argentina, chilena, ya. Y eso era un obstáculo insalvable. O porque CONAF no permitía la entrada a sus parques porque no le habían dado el presupuesto para hacer un estudio de impacto ambiental, etcétera. Fallas de coordinación obvias. O sea, hay muchos temas cuando una economía está en desarrollo en que si uno no mueve simultáneamente varias piezas, simplemente no ocurre. Entonces, lo que está planteando el Consejo de Innovación es fundamentalmente enfocarse en ciertos sectores donde existen problemas claves de fallas de coordinación, y orientarse a resolver esas fallas de coordinación, crear una masa crítica de recursos y de esa manera poder dar un salto y moverse de un equilibrio de bajo desempeño a uno de mayor desempeño. Y así surge, después del estudio, con el Boston Consulting Group, en una primera vuelta, un grupo de sectores que son bastante obvios, aquí no hay nada, todo tiene que ver, casi todo, con las ventajas comparativas. Incluso esta área de outsourcing ya mostraba niveles de exportaciones de 300, 400 millones de dólares en el momento en que nosotros lo escogimos, y por lo tanto el tema del uso horario, de las ventajas de Santiago, la zona central, vis a vis otras capitales de América Latina, ya era un tema. Hoy día hay más de 10 empresas indias que invierten en Chile para poder aprovechar el tema del uso horario y diversificar. Eso es lo más osado que hubo en esta estrategia. ¿Cuáles son los otros temas? El clúster minero, porque no vamos a pasar automáticamente de hacer minería a poder ser un actor en servicios sofisticados para la minería subterránea, que requiere un tema de system integration, que requiere básicamente traer temas de robótica, de automatización, de optimización, de investigación de operaciones, para poder abordar esos temas en forma eficiente. Y tenemos una enorme capacidad, tenemos grupos top en investigación de operaciones, pero resulta que esto no ocurre en forma espontánea. Esa es la primera vuelta. Y en segundo lugar, está bien, esos son los clústeres, pero más importante que los clústeres son las plataformas transversales. Y en plataformas transversales, obviamente, tenemos las tecnologías de información y comunicación, pero también tenemos las telecomunicaciones. Y un solo comentario. Yo creo que Claudio, el gobierno y el Estado ha hecho bastante en materia de inducir demanda por tecnologías de información y comunicación. Todavía hay problemas, pero si tú lo miras en el contexto incluso de los países de la OECD, Chile aparece en términos de e-government en un lugar de liderazgo, incluso con los países de la OECD. En lo que no aparece en un lugar de liderazgo respecto a los países de la OECD, y por eso que nosotros tomamos el tema de telecomunicaciones y de TICs como un tema fundamental, es la penetración y la velocidad de penetración de banda ancha. En Chile pasó un fenómeno. Nosotros fuimos líderes a nivel de la OECD en los años 90 en lo que es desregulación y proactividad en competencia en telecomunicaciones. El multicarrier, el calling party pace, el desarrollo de celulares, una cosa impresionante, y de repente esta cuestión se estancó. Se estancó, ¿y saben por qué? Porque el sistema fue capturado por el incumbente. Sí, señores, no hay competencia. El año 98 estaba listo el decreto de desagregación de redes, que es lo que hizo Inglaterra, que es lo que toda la Unión Europea hoy día exige, desagregación de redes. Hay 2 fallos del Tribunal de la Libre Competencia, 2 fallos. El último ocurrió hace un mes y medio, en que conmina al gobierno a que haga la desagregación de redes.
y no está en las políticas. No está en las políticas, desapareció el año 99 de las políticas. Y yo les pregunto, WiMAX, fantástico, pero solo en zonas de baja densidad. WiMAX no es la solución en las zonas de alta densidad poblacional. No es la solución en las capitales. ¿Por qué? Porque la ley de Moore sigue para ambos y sigue siendo 1000 veces más efectivo una buena fibra óptica que un sistema inalámbrico. Por lo tanto, la ecuación económica funciona bien en el ámbito rural o de baja densidad, pero funciona mal en el ámbito de alta densidad, en términos comparativos. Y por lo tanto, la ecuación económica es que el monopolio natural, y eso lo saben los países, el monopolio natural del cableado es inevitable y no tiene sentido hacer competencia entre redes, porque eso es un despilfarro enorme, imposible de enfrentar para un país como Chile. Y solo en urbes altamente densas y de alta disposición a pagar. En Estados Unidos se está generando competencia entre redes, pero en la gran mayoría del mundo lo que hacen los países es open access, y eso significa una opción proactiva por la desagregación y fiscalizar de que no haya una discriminación. Eso no ha ocurrido en Chile. Y mientras eso no ocurra, no creo que vayamos a tener un salto importante en esta materia. Y para terminar, porque sé que esto se ha alargado mucho, no he sido yo el que lo ha alargado en todo caso, a partir de los clústeres y de la primera generación, que es obvia, de sectores con ventajas comparativas, que generan ventajas comparativas dinámicas, uno empieza a encontrar y a derivar una segunda generación de sectores más sofisticados, que aparecen bastante obvios en realidad, y que es muy interesante de empezar a coordinar políticas de investigación y desarrollo, de capital humano avanzado, de infraestructura, etcétera.